Bueno, buenas noches, ¿cómo van? Pura vida. Bueno, qué gusto saludarlos a todos. Nos ponemos de pie para dar inicio. Bueno, vamos a orar para poner esto en manos de nuestro Padre. Señor, bendito tu nombre en esta noche. Te damos gracias por habernos protegido hasta aquí, Señor, hasta esta hora. Gracias por este tiempo que nos vamos a dedicar para estar contigo, con tu palabra, Señor, un tiempo, poder reflexionar, meditar, Señor, de las cosas de la vida, de nuestras circunstancias, de nuestro corazón, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté en este lugar, en nuestros corazones, Señor, guiándonos, instruyéndonos, hablándonos, redarguyéndonos, Señor, y corrigiendo. Te damos gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por los nuestros, nuestras esposas, novias, Señor, nuestros hijos. Gracias por los nietos también, Señor, para los que ya tenemos. Y gracias por los trabajos, las fuentes de sustento, Señor. Gracias por el techo de la casa, el abrigo, Señor, y el sustento que tenemos cada día. La verdad que somos afortunados, Señor, de poder vivir en un país como Costa Rica, que a pesar de todas sus cosas, Señor, sigue siendo un país, Señor, donde todavía los grados de libertad se mantienen anchos y amplios, Señor. Te damos gracias, gracias por ser nuestro guía, nuestro mentor, Señor, por ser el modelo a seguir. Bendecimos tu nombre y te mandamos, Señor, un saludo cordial, sabiendo que tú nos amas igual que nosotros te amamos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salúdense ahí entre todos, bendíganse. Hoy tenemos dos micrófonos dispuestos. Si alguien quiere participar, preguntar, hacer comentario, nada más levanta la manita para hacerle llegar el micrófono y que lo que pregunten o comenten quede grabado para los que, ¿cómo se llama?, no han podido venir o los que lo siguen a través de las redes. Bueno, hoy vamos a nuestra lección y le he llamado la entrega total. Creo que al final nos va a quedar claro de por qué le llamamos así. Y esto tiene que ver con que para lograr el objetivo de que andamos escudriñando de cómo vivir esa vida en abundancia que Jesús vino a ofrecernos, debemos renovar nuestra mente. Creo que tenemos rato, tanto desde el púlpito como aquí, hablando de cómo renovar nuestra mente y entender que no habrá éxito fuera de nosotros si no hay primero éxito dentro de nosotros. O sea, para poder tener esa vida en abundancia que Dios nos ha prometido, es muy importante que nosotros estemos sanos, ¿verdad? Un corazón sano produce cosas sanas y un corazón enfermo produce cosas enfermas. Y tal vez usted dice, bueno, ¿de qué nos enfermamos? Nos enfermamos de malos conocimientos, de malas doctrinas, nos enfermamos de malos hábitos, de malas costumbres, nos enfermamos de paradigmas que tal vez traemos un set mental, ¿verdad?, de niños o lo adquirimos en algún momento y lo hemos convertido en una verdad para nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante que, así como Jesús dice que Él vino para que nosotros pudiéramos ser libres, también es libre de toda esa influencia que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? O sea, nosotros, y vamos a ir descubriendo, ¿verdad?, cómo en nuestra cabeza hay miles de cosas que no deberían estar y que necesitamos limpiarlas para poder tener éxito adentro y una vez un corazón sano, una mente sana, entonces poder producir resultados o acciones que nos lleven a resultados sanos, ¿verdad?
Entonces, nosotros muchas veces aceptamos, permitimos ideas y dominios de personas que quieren sacar provecho de nosotros, quieren manipularnos, nos usan, quieren, ¿cómo se llama?, que pensemos como ellos piensan o creen que debería ser, y muchas veces tal vez es alguien que admiramos, ¿verdad? O alguien que respetamos mucho, el papá, el abuelo, el buen amigo, el profesor, el jefe, ¿verdad? Y de ahí a veces no nos cuestionamos estas personas de dónde se están alimentando, porque lo que ellos nos transmiten a nosotros es producto del alimento que ellos comen, ¿verdad? Entonces muchas veces permitimos y hemos dejado que nuestra mente se inunde de esas cosas. Dios quiere que nos autogobernemos, o sea, que tengamos dominio sobre nuestra mente y por lo tanto eso nos llevará a vivir esa vida en abundancia que que nos ha ofrecido, ¿verdad? En la Biblia encontramos sobrados ejemplos de los obstáculos que se nos presentan diariamente a nosotros. Y esas historias y esas lecturas están en la Biblia para que nosotros discernamos lo que hay ahí. Creo que lo dije rápidamente el fin de semana, pero podríamos hablar un poquito aquí. La Biblia se lee literalmente, ¿verdad? Nosotros nos enseñaron en la escuela a leer español, pero no sé si se acuerdan que había una materia que se llama comprensión de lectura, ¿verdad? De hecho, uno de los exámenes más famosos para los que hablan español, que quieren ir a estudiar a Estados Unidos, se llama el TSA. Y el TSA tiene todo un capítulo, ¿verdad?, donde a usted lo ponen a leer una cierta historia de un libro y luego, ya una vez que lo leyó, pasó el tiempo y entonces ahora le hacen preguntas sobre ese texto que usted leyó para ver si usted entendió lo que ese texto quería decir. Porque nosotros podemos entender las palabras, pero no necesariamente el significado. Entonces, la Biblia se lee literalmente, pero se interpreta metafóricamente. O sea, metafóricamente es que cada mensaje en la Biblia tiene una enseñanza detrás que yo tengo que buscar esa interpretación. En algunas cosas, por ejemplo, no matarás no necesita ninguna interpretación. No matarás es no matarás. Sin embargo, ¿verdad?, ese no matarás no necesariamente se aplica 100% a que yo le quite la vida a alguien, sino que yo puedo matar el futuro de alguien, yo puedo matar el sueño de alguien. ¿Por qué? Porque mi actuar, mi forma de pensar o ¿cómo se llama?, confrontar la realidad puede ser de alguien, no sé, les pongo ejemplos, por ejemplo, esta señora, una señora ya mayor, 64 años, soltera, se muere su mamá de 90 años, o sea, la mamá la tuvo cuando ella tenía 26 años. Y resulta que ella fue criada, ¿verdad?, con un paradigma de que ella tenía que cuidar a su mamá. O sea, le fue vendido que una de las razones por las que vino a esta tierra fue para cuidar a su mamá. Y literalmente se dedicó a su mamá. Entonces, nunca tuvo novios, algunos pretendientes rapidito se iban porque ella cuando le hablaban de algo ya más serio, no, es que yo tengo que cuidar a mi mamá y si yo me caso me tengo que llevar a mi mamá y yo tengo que trabajar para mantener a mi mamá. Le mataron la vida y ya a los 60 y resto de años las opciones que quedan son muy pocas, ¿verdad? Entonces, aunque literalmente no matarás significa eso, también tiene otro significado, ¿verdad?, en cosas que no debemos hacer. Entonces la Biblia siempre hay que interpretarla, hay que estudiar, hay que preguntarse, ¿verdad? O sea, esto, ¿a quién lo escribió? Entonces, entender quién,
lo escribió Simón, Pedro. O sea, ¿cuál Pedro? ¿Verdad? Porque habían dos Simones en los que andaban con Jesús. O lo escribió Juan, ¿cuál Juan? ¿Verdad? Juan el Bautista, lo escribió Juan el Apóstol, lo escribió Santiago. ¿Quiénes eran? ¿Qué profesión tenían? ¿A dónde estudiaron estos? ¿En la escuela de quién? ¿Verdad? O sea, por ejemplo, Pablo, de ahí él era miembro del Sanedrín y fue criado en la escuela de Gamaliel. Entonces ya tiene una línea, una tendencia de pensamiento que tenemos que entender quién era Gamaliel para poder saber, ¿verdad? Entonces, todo eso se va metiendo en nuestra cabeza y entonces encontramos que muchas veces se distorsiona los conceptos bíblicos y entonces las personas sucumben, ¿verdad? Y nunca encuentran esa vida en abundancia. ¿Okay? Vamos a hablar de una situación especial. Dice, en una ocasión Jesús hizo entrar en una barca a sus discípulos. Acababa ¿cómo se llama?, de alimentar a las 5,000 personas, que en realidad no eran 5,000, habían contado 5,000 hombres, ¿verdad? Pero de ahí no solamente habían hombres, habían niños, habían mujeres, habían ancianas, etcétera, ¿verdad? Pero habían 5,000. Y entonces Jesús les dice que se vayan ellos, ¿verdad?, en la barca, y que él llega luego. Entonces Jesús se queda atendiendo a las personas. Los discípulos estaban choqueados de lo que había pasado con los peces y con los panes, ¿verdad? Todavía no podían entender muchas de esas cosas, pero Jesús se queda ahí atendiendo a los que, ¿cómo se llama?, le habían seguido. Y es un poco, los está leccionando, ¿verdad?, en el servicio. O sea, les está dando un ejemplo de que no es solamente voy, ¿verdad?, dejo la palabra y me voy. No, me quedo ahí atendiendo a la gente. Cómo ayudarles a cubrir sus necesidades. Cuando Jesús les dijo, denle de comer, le pusieron todas las excusas de por qué no se podía, ¿verdad? Yo me imagino Jesús aquí en Belén, ¿verdad?, a las 10 de la noche, y le dicen, de ahí, lo único que está abierto es McDonald's, ¿verdad? Y de ahí, tú sabes lo que es llegar uno ahí a pedir 5,000 hamburguesas a McDonald's a las 10 de la noche, ¿verdad? Es que suenan 5,000 personas, suenan pocas, pero de ahí póngase a 5,000 cajitas felices, ¿verdad? De a dónde las van a sacar. Entonces Jesús acaba de darles toda una cátedra de que nos debe interesar las personas, sus necesidades, ¿verdad? Y Jesús termina, y en lugar de irse detrás de los discípulos, se va ¿cómo se llama?, a un monte a orar, a una montaña que rodea el lago de Genezaret, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque Jesús se pudo haber ido a descansar, pero no se fue a descansar. Primero terminó atendiendo a las personas y luego se fue a orar. O sea, ya tenía una rutina, ¿verdad?, que todo eso está enseñando. O sea, está enseñando de cómo se comporta el maestro. Y si nosotros vamos a ser sus discípulos, ¿verdad?, a veces nosotros, ay, no, hoy no voy a orar, que estoy tan cansado, qué día, ¿verdad?, es que ya me lo merezco aquí, y nos fuimos una noche sin orar, ¿verdad? Y esa noche podía ser vital para nosotros, ¿ok? Entonces, Jesús desde ahí, desde ese monte, logra ver que los discípulos la están pasando feo en la barca y que aquella barca está en problemas, ¿verdad?, porque el viento arreciaba muy fuerte y de ahí seguro él desde arriba los veía, ¿cómo se llama?, remar y remar y remar y no se movían. No sé si vieron The Chosen, ¿verdad?, pero en esa escena de The Chosen uno ve, ¿verdad?, que le dan y de ahí nada, ¿verdad?, no se movían y más bien estuvieron a punto casi de caer al agua. Entonces, vamos a ver un poquito que hay dos
fuentes de conocimiento. La lección pasada no estaba en el guión, pero no sé si recuerdan, alguien me hizo la pregunta de cómo prosperaba el alma y entonces yo les enseñé ahí, ¿verdad? Les mandé creo que la presentación, ¿verdad? Y entonces vimos que de qué se alimentaba el alma. ¿Recuerdan en aquel gráfico de qué se alimentaba? No, pero el alma, ¿de qué se alimenta? De los 5 sentidos, ¿ok? De hecho, mi próxima enseñanza se llama el sexto sentido, ¿ok? Vamos a ver por qué. Entonces, nosotros tenemos 2 fuentes de conocimiento. Una de ellas es los 5 sentidos, ¿verdad? O 5 de ellas son los 5 sentidos. Creo que no hay que explicarla mucho, todos vivimos con ellos todos los días, en este momento los estamos usando, ¿verdad? Y estamos trayendo información hacia adentro utilizando estos sensores que tenemos, ¿verdad? Entonces hay 2 maneras de ese conocimiento. Entonces, una de ellas, como les dije, son los sentidos, conocer por lo que se ve, lo que se degusta, lo que toca, lo que huele, lo que oye, y la otra es a través de la revelación de Dios, ¿verdad? Es cuando Dios nos habla, una palabra profética, es cuando Dios nos habla a través de un versículo de la Biblia específico para nosotros, ¿verdad? Yo tengo uno, el mío, bueno, tengo varios, pero el que más ha impactado mi vida es Isaías 42:16. Dice, y guiaré a los ciegos por caminos que no habían conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura, todo eso haré y no los desampararé. Y lo tengo ahí donde me he visto, porque cuando amanezco down, ¿verdad?, que 20 bajo perro, me estoy vistiendo para ir al trabajo, eso es lo primero que veo. Y Anita me regaló, ahí tengo el cuadro con eso, porque me recuerda siempre algo específico que él me reveló a mí. Y me dijo, esto es para ti, o sea, no es para la iglesia. Con usted probablemente tendrá otro versículo, o bueno, tal vez de casualidad va a usar el mismo, pero a cada uno específicamente, y eso se llama revelación, ¿verdad? Entonces esa revelación viene a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene 1000 formas de revelarse, 1000 formas de revelarse, ¿verdad? Cuando veamos la enseñanza de la otra semana, que se llama Sexto Sentido, vamos a ver el contenido bíblico de eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos dominio de nuestra mente para generar pensamientos que nos bendigan y nutran a nuestras familias, y el descontrol, porque el descontrol solo trae derrota. O sea, es importante que nosotros, trabajemos sobre esto. Y vean, aquí está un poco lo que vamos a discutir hoy. Le estaba contando, ¿verdad?, de Jesús, que está viendo que ellos están en problemas, dice, pero, bueno, entonces Jesús decide bajar del monte de Genezaret, ¿verdad?, y empieza a caminar por el agua para ir a alcanzarlos. Entonces, de ahí dice, pero cuando los discípulos lo vieron, o sea, usaron, ¿verdad?, los sentidos, lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron, o sea, ya ahora usaron el cerebro, ¿verdad?, que era un fantasma. Dice, todos, ¿verdad?, que no hubo ni uno, todos quedaron aterrados al verlo. Pero Jesús les habló de inmediato, usó los oídos ahora. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca, el viento se detuvo y ellos estaban totalmente asombrados, ¿verdad? Entonces, la primera palabra que podemos ver en este versículo es viéndole, ¿verdad? Y en este caso, aquí no hay ninguna revelación,
¿verdad? Aquí lo que está sucediendo es un hecho físico que estoy captando a través de uno de mis sentidos, ¿verdad? Donde yo lo veo. Y esa información, ¿a dónde llegó? Al alma, ¿verdad? Y el alma inmediatamente reacciona, ¿verdad? Entonces ellos dicen, vieron, recibieron esa información y después pensaron. O sea, ¿a dónde entró esa información del alma? Entró a la mente, ¿ok? Y lo que procesaron en la mente, ¿verdad? Vean qué interesante, porque todos pensaron que era un fantasma. Entonces, lo que no nos dice el autor es si fue que alguien dijo fantasma y todos empezaron a repetir fantasma, ¿verdad? O por alguna situación, vean, nosotros podemos ver algo aquí y es muy difícil que todos nos pongamos de acuerdo en lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero aquí fue a todos. O sea, no sabemos si fue que uno dijo fantasma y ya todos los demás repitieron fantasma y para todos entonces fue un fantasma, ¿verdad? Nadie se paró a decir, no, suave, man, es ningún fantasma, ¿no ven que es Jesús? Y además de acaban de verlo, alimentar a 5,000, ¿verdad? Algún poder tenía, ¿verdad? Y era, pero no. ¿Cuántas veces, y el adagio popular dice que donde va Vicente, va la gente, ¿verdad? Nosotros adaptamos una reacción, un pensamiento basado en lo que alguien o algo hizo que sucediera y ya para mí, para todos, era un fantasma, ¿verdad? O sea, ninguno se paró, y no sé, Pedro, Juan, que decía que era el discípulo amado, ¿verdad? Que lo conocía bien, pero esto nos ilustra que algo que entró a los 5 sentidos pasó a la mente, se convirtió en un pensamiento y ese pensamiento se convirtió en un comportamiento. ¿Cuál fue el comportamiento? Miedo, terror, ¿verdad? Nos pasa a nosotros. Nos llamaron, nos despidieron del trabajo, miedo, terror, parálisis, lo peor viene, ¿verdad? Estamos aterrados, entonces de ahí toda esa información se canaliza y entonces llego a la casa terrible de mal humor, me pongo a llorar, cuando ni siquiera sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos si esto será una gran oportunidad y si Dios lo permitió, porque dice la palabra que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero no pensamos eso inmediatamente, sino que nos vamos ahí. No puede, como les decía, no sabemos si uno dijo un fantasma, el resto lo creyó o algo por el estilo. Lo que sí sabemos es que todos pensaron. Pues pensaron que era un fantasma y todos quedaron aterrados al verlo. Déjame una cosa, pongámonos un rato en las experiencias o las experiencias que ellos hasta ese momento han tenido. Ellos vieron a Jesús, ¿verdad? Todo el mundo dice que el primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? No es cierto. No sé por qué todo el mundo dice eso. El primer milagro de Jesús, porque Jesús en las bodas de Canaán, ¿con quién estaba? Con la mamá y con quién más? Y con los discípulos. Cuando Jesús conoce a los discípulos por primera vez, ¿a dónde estaban ellos? Pescando, ¿cierto? Los conoció antes de las bodas de Canaán, si no, no los hubiera llevado a las bodas de Canaán. ¿Y qué pasó ese día? El primer milagro de la Biblia registrado que hace Jesús, ¿verdad? Son la multiplicación de los peces en las redes de los discípulos que estaban conociendo. Pero por alguna razón que yo no entiendo, ¿verdad? Dicen que fue convertir el agua en vino. Pero entonces,
para no desviarnos, ¿verdad? Si usted quiere, vaya y lo revisa, no me crea nada, ¿verdad? Pero pregúntese cómo iba a ir a las bodas con los discípulos y todavía no los había escogido, ¿verdad? Ok, han visto el milagro de las redes, han visto, ¿cómo se llama? La multiplicación de los panes, han visto las bodas de Canaán, ¿verdad? Y quiero decirles algo, todos los milagros que Jesús hizo hacía una excepción a algo. Es normal que el agua se convierta en vino, ¿verdad? Pero Jesús, por honrar a su madre, que él era la que habían invitado, y a los novios que no pasaran una vergüenza, Jesús hizo una excepción y el vino, ¿verdad? Salen los peces de la nada, ¿verdad? En el mar, o se necesita un cardumen y todo un proceso para traerlos, pero con los discípulos Jesús hizo una excepción, simplemente lo tiraron y se llenaron las redes solas. Ellos no trasmayaron, no sé si usted sabe lo que es trasmayar, ¿verdad? Usted tira la red, pero tiene que empezar ¿cómo se llama?, a arrastrarlos, ¿verdad?, para que se llenen. Ellos no salieron a arrastrarlos, las redes se llenaron solitas. Jesús hizo una excepción, ¿verdad? Normalmente un bollo de pan es un bollo de pan, ¿verdad? Pero nunca alcanzaría para 5,000. Jesús hizo una excepción, ¿verdad?, por todos los que lo habían seguido. Entonces, imagínese usted lo que es estar en aquella tribulación donde estamos a punto de morir y verlo llegar. Debió haber sido un alivio, pero no fue un alivio. O sea, se llenaron de terror. ¿Cómo se llama?, computaron bien, ¿verdad?, quién era el que estaba llegando. Y de ahí, si el Hijo de Dios está en la barca, Dios no hunde la barca, ¿verdad? Empezando por ahí. Pero bueno, entonces, cuando debieron haber estado alegres, felices, ahora estaban aterrados, tristes y asustados, llenos de miedo. Pero nos pasa a nosotros eso. Somos cristianos, conocemos la palabra, sabemos que Dios nos ama, sabemos las promesas del Señor. Sin embargo, en la primer cosita negativa que nos pasa, se nos hizo un mundo y aquella mente dando vueltas, ¿verdad? No duermo, me levanto empapado en sudor, creyendo los chiquitos cómo van a comer, la casa cómo la voy a pagar, qué voy a hacer. O sea, somos humanos. Somos humanos. ¿Ok? Y tenemos una mente que ha sido entrenada para reaccionar de esa manera, ¿verdad? Yo solo tuve una experiencia contraria. Cuando cumplí 50 años, por primera vez me quedé sin trabajo. 2008, crisis financiera. Era el gerente de una empresa, el dueño había perdido un montón de capital en la bolsa de Nueva York y yo era su empleado más caro y me dice: José, no puedo seguir pagándote ese salario. He tomado la decisión que hasta aquí llegamos, necesito hacer cambios radicales y mi hijo se va a hacer cargo de esto. ¿Listo? Claro, listo digo yo, ¿verdad? Tenía 50 años, mi hija Glory se acababa de casar, habíamos tirado nuestra casa por la ventana, ¿cómo se llama?, en la boda, y la empresa en su mejor momento. ¿Y qué pasó? Bueno, entré en una depresión como de un mes, ¿cómo no? Un mes y 11 días. Un mes y 11 días donde creo que en esos meses y 11 días me bañé 3 veces. Imagínense cómo estaba aquella carajada ahí. Hasta que llegó mi hijo mayor, enojado, y me dice: paso por usted a la hora del almuerzo, alístese, báñese, voy a llevarlo a almorzar. Y ese día
me pegó una costreada y me dijo, ¿dónde está aquel que motiva a otra gente? ¿Dónde está el pastor que predica la palabra? No sé qué. Sacudas ese polvo y vamos. Bueno, entonces aprendí la lección, como que volví en sí, y entonces me empecé a levantar temprano para empezar a mandar currículos. Estábamos en media crisis financiera. Tenía 50 años, yo no sé si usted le recuerdan, pero los que teníamos más de 50 años éramos desechables. O sea, nadie nos contrataba para nada. O sea, era terrible, ¿verdad? Y bueno, el pastor que estaba en aquel momento en la iglesia, se acercaba a Navidad y era noviembre, y entonces él me dijo, mira, quiero hacer una fiesta para los servidores, pero no la quiero hacer en Bansé. ¿Tú me prestarías la casa para hacerlo? Es que ellos deben estar aburridos de estar siempre aquí. Le digo, está bien, mientras Anita no tenga que hacer nada. Y entonces le presté la casa. Y ellos organizaron todo, alquilaron mesas, la comida y todo lindísimo ahí, José Miguel, mesa 2, ¿verdad? Faltando como una semana me dice que si yo tuviera algún inconveniente de invitar a don Rafa Zamora, el dueño de Pedregal, como agradecimiento para él, porque él ha cooperado mucho con la iglesia. Yo no, ningún problema, ¿verdad? Y me toca sentarme en la mesa con él. Yo los conocía de lejos, ellos siempre se congregaban atrás, terminaba el culto, se iban y bueno. Y entonces ya estamos ahí hasta que viene la pregunta incómoda. ¿Y a dónde estás trabajando? Y yo, y ahí va, a viva voz, ¿verdad? No, mira, desde octubre estoy sin trabajo. Y dice la esposa, bendito Dios. Oiga, yo la volví a ver con aquellos ojos y a esta doñita, ¿qué le pasó? En mi casa, ¿verdad? Ay, perdón, dice, perdón. Qué imprudente. Es que le voy a contar algo. Tenemos 4 años de estar orando para que usted venga a trabajar con nosotros. Claro, cuando yo le conté que estaba sin trabajo, la señora dijo, ya, ¿verdad? Bueno, desde ese día, ¿verdad? Ya van a ser 15 años que estoy de estar con ellos. Y dije que esta es la primera vez porque alguien por algo malo, entre comillas, haberse quedado sin trabajo, tener 50 años, en medio de una crisis financiera, ¿verdad? Alguien dijo, bendito Dios. Porque uno lo que dice es todo lo contrario. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde? Los ahorros, la casa, todas las cosas que ustedes saben que se le pueden venir al corazón a uno. ¿Ok? Entonces, aquí recibimos una lección, o el Señor nos enseña, cómo sus discípulos, ¿verdad?, que estaban con Él, que lo habían visto, que de primera mano sabían de lo que Él era capaz, en lugar de alegrarse cuando Él llega, más bien se aterran y se llenan de miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo les llegó por los sentidos, la vista y el oído, ¿verdad? E inmediatamente pensaron, y tal es tu corazón, tal sos vos. ¿Jeffrito? Es que lo estoy conectando con lo que usted dijo ahora de la excepción, de que Jesús hace todo por excepción, o las cosas por excepción, los milagros. Y yo lo Está apagado, yo creo. Y haciendo relación con eso, yo lo que creo es que nuestra mente está diseñada para pensar en la regla, no en la excepción. En cambio, la de Jesús está diseñada para la excepción. Entonces, imagínese usted, empieza ahí en una barca y ve a alguien caminando en el agua. No es la regla. Exacto. Entonces, me imagino que aunque usted lo haya visto, no es la regla. Y aterroriza. Pero hay algo que quiero decirles. Cada uno de ustedes es
una excepción. Cada uno de nosotros somos una excepción. Dios por nosotros hará cosas que no haría por ningún otro, porque nosotros somos hijos. ¿Qué hace uno por un hijo? Cualquier excepción, ¿cierto o no? A veces de alcahueta, más bien, a veces no las debería hacer, pero las hace, ¿verdad? Entonces imagínese él, ¿verdad? Y vean o sea, aquí nos dice un poco nuestra naturaleza. Creo que hemos visto este versículo miles de veces, pero vea lo que dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Otro más sarcástico dijo de cobardía, ¿verdad? ¿Por qué Pablo dice eso? Porque eso es lo primero que ve. Ve que nosotros somos temerosos y tímidos. A nosotros nos cuesta mucho decir lo que tenemos que decir, cuándo lo tenemos que decir. Nosotros nos cuesta mucho decir que no, ¿verdad? Mire, yo he tenido que practicar. Mira, vos me servirías de fiador en esto. Viera cuánto le agradezco que me haya tomado en cuenta. Para mí es un honor. Y el otro dice: ay, qué dicha va a firmar. Pero no. Y entonces Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, porque eso es lo que él ve. Él ve en el pueblo, ¿verdad? Y él ve en Timoteo que hay ese espíritu. Y le dice: no, Timoteo, esto no es así, Dios no nos ha dado esto. Pero ¿por qué quedó plasmado en la Biblia? Porque ese es un ser humano. El ser humano normalmente piensa, como dice bien Jeffrito, en la regla. Sí, es que todo el mundo piensa así, todo el mundo sabe, ay, y es que nunca vienen solas, y es que éramos 15 y parió la abuela, ¿verdad? Y es que cuando viene una, vienen todas las demás, y todavía viene aquella doñita y dice: ¿y usted ha oído aquel versículo que dice que si echa 7 demonios, después vendrán 7 pero peores? Y uno, ¿verdad? 20 bajo perro ahí, ¿verdad? Entonces Pablo dice esto, ¿verdad? Y dice: no, Dios nos ha dado poder, amor y autodisciplina o dominio propio. Y dominio propio es que yo decido qué es lo que pienso. Yo decido quién tiene la última palabra en mi mente. Yo decido a quién le hago caso. Y yo decido qué es lo que se queda ahí grabado y qué no. ¿Están conmigo? Ok, entonces, al final, Dios lo que quiere es que tengamos un corazón gobernado. O sea, yo tengo, y cuando hablo de corazón estoy hablando de la mente, ¿verdad? Dios quiere que nuestra mente esté gobernada, pero por nosotros. O sea, yo no puedo dejar que la mente divague en lo que le dé la gana. Yo no puedo que la mente se ande alimentando donde no tiene que alimentarse. Y entonces, ay, oíste que van a despedir gente y ya me van a despedir a mí. Irán a despedir gente, sí, pero ¿quién dice que es a mí? Alguien me ha convocado, alguien me ha llamado, me han llamado la atención, porque a mí si me despiden, mejor que me paguen todo, con esa plata, mira, a mí me tocaría tanto y pago aquí, pago allá, me quedo sin deudas y empiezo otra vez de cero. Ah, no, pero uno piensa lo peor, ¿verdad? Y seguro es irresponsabilidad patronal y después van a pagar y le ofrecen a uno pagarle en 3 años y empieza aquella mente, ¿verdad? Dios quiere que nosotros tengamos un corazón gobernado, ¿verdad? ¿Gobernado por qué? Ah, sí, allá, perdón. Sí, buenas noches. Eso. Entonces, tal vez como para comprender un poco mejor, o sea, ¿qué gobierna más sobre el hombre? Bueno, de acuerdo a las escrituras, ¿la mente o el corazón? Ok. El corazón no existe, ¿verdad? Cuando Dios habla del corazón, no está hablando del corazón que palpita, ¿verdad? Está hablando de nuestra alma como un todo. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que no solo la mente toma decisiones, las emociones toman decisiones, ¿verdad? O sea, automáticamente hay información que viene de los 5 sentidos,
pasa directo a las emociones y de las emociones a la voluntad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de corazón, es la mente. La mente es todo, la mente es todo. Y aquí vamos a usar el mismo versículo para que veamos lo que el Señor nos receta. Ellos están como llenos de temor, pensaron que era un fantasma y entonces todos dijeron es un fantasma, todos pensaron lo mismo y todos reaccionaron ¿a qué? A temor y terror, dice la Biblia. Pero vea lo que pasó. ¿Qué les dijo Jesús? Vamos a ver si lo puse, si no me devuelve un tirito. Una vez que ellos, ¿cómo se llama?, están en ese estado de terror, ¿verdad? Jesús habla, Jesús se revela a ellos. Y entonces ahora, en lugar de llegar por los 5 sentidos, Jesús llega al corazón de ellos, al espíritu, y les dice, no tengan miedo. Entonces, ahora están aprendiendo a través del 6º sentido, que es la revelación de Dios. Es cuando Dios viene y te habla y usted no lo escuchó con estos oídos, ni lo vio con estos ojos, sino que llegó directo a su corazón. Y Él les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, alégrense, gócense, yo estoy aquí. ¿A dónde llegaron esas palabras? Llegaron a su espíritu. Ya no ni usaron la mente, ni usaron los 5 sentidos. Llegó esto por una revelación que Él les dice, yo estoy aquí, pónganse contentos, no tengan miedo. No sé por qué estás pasando hoy, pero hay algo que te puedo decir. Él está aquí. No tengas miedo. Lo que tengas que hacer, hazlo. Voy a adelantarles de la prédica del 6º sentido. Aunque usted se equivoque en lo que usted está haciendo, Él te va a ir a rescatar. Hay una palabra en Job, ahorita no recuerdo cuál es, pero dice, y por segunda vez Dios habla con Job. Porque la primera él no lo pudo procesar. Tome decisiones, piense lo mejor, en lo bueno, en lo justo. Eso sí, tome decisiones que hagan cosas buenas, porque si usted toma decisiones que hace cosas malas, Dios no lo va a respaldar, ¿verdad? Pero usted tiene miedo. Muchas veces nosotros tenemos que escoger no entre lo bueno y lo malo. Muchas veces es entre lo bueno y lo mejor. Como les decía de la parejita esta del trabajo, los 2 trabajos eran buenos, pero uno era mejor que el otro. Entonces tengo que escoger o este que es bueno o este que es el mejor. Y hay incertidumbre, pero el Señor revela a través de su palabra y del Espíritu Santo lo que va a calmar nuestro corazón. Y entonces dice que subió a la barca y el viento se detuvo. O sea, no solamente les hablé, sino que vieron el resultado de que ahora yo estoy aquí, estoy con ustedes y que voy a actuar a favor de ustedes. Y ellos, ahora ¿cómo estaban? Ya no estaban ni con temor ni aterrados, ahora estaban asombrados. ¿Ok? Estamos. Entonces, Dios quiere que tengamos un corazón gobernado, ¿verdad? Déjame ver cuál era el... Ok, ahí estaba. Dios desea que mantengamos el gobierno de nuestra mente, porque lo que en verdad desea es que podamos descubrir su herencia de una vida en abundancia. ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer
por miedo? ¿Cuántas cosas hemos dejado de decir por el qué dirán? ¿Cuántas veces he dejado de manifestarme por llevar la fiesta en paz? Porque al final o es temor o es timidez. Una de las dos cosas que nos impiden hacer lo que tenemos que hacer. A veces hay que corregir a los hijos. A veces hay que decir, tomar en cuenta, sí, la esposa, sí, mi amor, yo te entiendo esto, pero esta es la decisión que tomo. Dios me puso aquí como cabeza de hogar. Y esto es lo que vamos a hacer, y se maneja de esta manera. Y hay muchas veces, son cosas que no gustan a los demás, pero que tenemos que hacerlas. Pero no, muchos es de, mira, es que para no estar discutiendo, para llevar la fiesta en paz. Y para llevar la fiesta en paz, entonces resulta que quien gobierna la casa no soy yo, sino son otros. Y algunas veces son los hijos, otras veces es la suegra o el suegro o quien sea, ¿verdad? Y no quien tiene que ser. Porque para poder gobernar afuera, primero tengo que gobernarme adentro. ¿Ok? Por medio de ser el líder de mi mente, recibiremos la grandeza de su amor, de su poder, de su bondad, de su misericordia, porque esta y solo esta es la manera de comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo tengo que gobernar mi mente. No puede seguir mi mente andando como quiera, nutriéndose donde le dé la gana, llenándose de temor, de malas cosas. Yo tengo que hacerla. Jesús les dice, no temas, yo no soy ningún fantasma. ¿Por qué la mente tiene que gobernarse? Porque es de máxima importancia para cada hombre que desea vivir una vida de éxito conforme al corazón de Dios, que primero se sientan exitosos en su interior. Si usted está sano, usted va a vivir una vida plena. Pero nunca nos ponemos a pensar en eso. Nunca pensamos, creemos que así somos, esa es la mente. No, dice que nosotros podemos llegar a tener la mente de Cristo. Y como dijo Jeffrito, me encantó, ¿cómo es la mente de Cristo? De excepciones. ¿Verdad? Entonces, si yo puedo llegar a eso, entonces, sí, Dios va a hacer algo por mí. Dios va a cambiar esto a mi favor. Dios vendrá el día que tiene que venir, a la hora que tiene que venir. Yo lo confieso, yo declaro esto y así voy hacia eso. ¿Verdad? Entonces es importante que la mente nuestra empiece a obedecernos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cómo empezamos a gobernar la mente? Bueno, una cosa importante. El diablo quiere encerrarnos, que seamos temerosos, pensando en aquello que Él pone a nuestro alrededor, sin manifestar el poder de Dios en nuestra vida y sin éxito. Eso es lo que Él quiere. Como veíamos el domingo, ¿verdad? Él va a venir a poner, si tiene que coger la Biblia y, despedazarla, usarla fuera de contexto, lo va a hacer. Él va a hacer lo que quiera. Él puede hacer lo que quiera hasta que usted se lo permita. Hay un libro que se llama Límites, en inglés se llama Boundaries, o como fronteras o límites. Y el autor dice algo de apellido Townsend, creo que está en español. Y él dice que el mundo puede hacer con nosotros hasta donde nosotros le permitamos al mundo. O sea, alguien me puede faltar el respeto a mí hasta donde yo se lo permita, ¿verdad? Alguien me puede manipular a mí hasta donde yo se lo permita. Alguien puede adoctrinarme a mí
hasta donde yo se lo permita. ¿Y qué aprendimos el domingo? Una de las maneras de no permitir es responda, responda, responda. Y esa es una mente que no se deja engañar por cualquier cosa. A mí no me crean nada, no me crean nada, yo también tengo mis paradigmas. Aquí lo que vemos son esos principios, pero le toca a usted tomar la decisión. ¿Cómo gobernar esa mente? Lo primero es creer sin temer. ¿Cómo nos cuesta creer? Cuando uno cree, así se comporta, no tiene duda. Entonces, yo creo que nosotros no somos muy buenos creyendo. Nosotros creemos que creemos. Pero cuando verdaderamente creemos, entonces viene lo que se llama la confianza, ¿verdad? Dice Mateo 7, ilustrando esta historia, ¿verdad? Dice, todo el que escucha mi palabra y la sigue, otro dice, y lo pone en práctica, ¿verdad? Es sabio. Es como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Una pregunta, ¿cómo pasamos de escuchar a hacer? Creyendo. No hay ninguna manera de que usted escuche y haga si usted no creyó. Porque yo le puedo decir a usted, haga esto, ¿verdad? Pero si usted no lo cree, usted le entró por aquí y le salió por aquí, ¿verdad? Mi consejo es que usted haga tal y tal cosa. Si usted la hace es porque usted creyó en lo que yo le dije. Y si la Biblia dice, haga esto y esto, y yo lo hago, es porque lo creí. Entonces, ¿qué podríamos, parafraseando esto? Todo el que cree mi enseñanza es sabio. Porque para pasar de escuchar a hacer, hay que creer. Dice, y entonces aquella persona que creyó, que tiene fe cimentada en lo que Dios ha dicho, está exenta de problemas. Dice, no. Dice, ese que creyó, que yo le llamo sabio, ¿verdad? Aunque llueva cántaros, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. O sea, igual lo van a porrear la vida. A los sabios la vida los ataca exactamente igual. Pero el sabio fue el que creyó, porque escuchó e hizo. Y eso significa creer, ¿verdad? Pero sigue diciendo, sin embargo, el que oye y no la obedece, o sea, si no la hace, ¿verdad? ¿Cómo le llama? Necio. ¿Ok? Entonces, el que oye, los dos oyeron, ¿verdad? Pero uno creyó y el otro no. Entonces, ¿cómo podríamos parafrasear este pedazo? Sin embargo, el que oye y no cree será un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, inundaciones, vientos, se derrumbará con gran estruendo. ¿Qué atacó al necio? Exactamente lo mismo que atacó al sabio. Exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que lo mantuvo? Su creencia. De las palabras que ¿quién le había enseñado? Jesús. Por eso se llama la roca, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas hemos escuchado
pero aún no las creemos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas cosas hemos construido sobre la arena? Vean, nosotros nos acostumbraron a ser selectivos. Y el diablo ha usado una frase que está en la Biblia que pareciera que me permite a mí ser selectivo. ¿Ok? Voy a esto. Si yo he creído en Cristo, la palabra es la verdad. ¿Qué parte de la palabra? Toda. Ahora, toda la palabra es buena. No, hay muchos ejemplos del hombre malo que están en la palabra para que yo no lo haga. El versículo que el diablo ha usado es mirarlo todo, escudriñarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo. Hay que tener cuidado. Ese versículo lo que está diciendo es, lea todo, toda la palabra, ¿verdad? Imite lo bueno y deseche lo malo. Pero lo malo que está escrito, porque lo que está escrito es verdad. Aquí dice, si usted escoge la muerte, le seguirán estas maldiciones. Eso es algo negativo, pero es verdad. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Después del mundo, sí, del mundo yo tengo que evaluarlo todo. Y ahí tengo también que decidir qué cosas son buenas, que coinciden con la palabra, ¿verdad? Que más bien me acrecentarían o me afirmarían, y qué cosas tengo que desechar. Entonces hay que tener cuidado, porque toda la Biblia es verdad, pero no toda la Biblia, Dios no me ha llamado a que ponga en práctica toda la Biblia, porque si no entonces busquemos las 700 concubinas de Salomón. No podemos mantener una y vamos a tener 2 o 3 o 700, no. Ahí está el ejemplo, ¿verdad?, de una verdad para que no lo hagas, para que escojas, para que sepas por qué. Entonces, el Señor lo que está diciendo, hay dos tipos de hombres, el sabio y el necio, nada más. Dígame la verdad, si Dios nos evaluara hoy, nos llamaría sabios. Yo creo que no, porque yo he sido selectivo. Algunas cosas soy presto para hacerlas, pero otras soy tremendamente perezoso para hacerlas. Tan sencillo la oración. Tan sencilla como esta. Cuando te viene algo negativo, que tú piensas que es negativo a tu vida, lo primero que haces es ponerte de rodillas. ¿O no es que usted trata de resolverlo primero a su manera, lo que puede, si llamo a si conozco a alguien aquí o allá, o ya se puso de rodillas de primero? Yo creo que eso se debe a que somos humanos. Y no justifica, pero tengo que entender que así somos. Y que Dios no quiere que seamos, Dios quiere que seamos divinamente humanos. Entonces, mi amado y mi amada, perdón, hoy no hay amadas aquí, solo amados.
La gran pregunta es, ¿he creído? Porque he escuchado, eso puedo estar totalmente seguro. Todos los domingos o todos los sábados o todas las semanas escucho y escucho y escucho. La pregunta es, ¿lo hago? Entonces hay que creer sin temer. No tenga miedo, no tenga miedo. Si ya Dios dijo esto y usted lo creyó, hágalo. Cuando me tuve que confrontar con mi deuda, estoy hablando de hace 32 años, $100,000 en tarjetas de crédito. Hoy diría yo que más o menos es deber $500,000. ¿Cómo te sentirías hoy de que tu deuda en tus tarjetas de crédito es de $500,000? Estaría como esos discípulos en la barca, ¿no? Aterrado, ¿verdad? Entonces, resulta que mi vida se circunscribía a recibir el pago, lo que quedaba, pagar el pago mínimo para poder ir con la activación otra vez del pago mínimo a más por menos a comprar el diario. Porque primero había que sacar para pagar el pago mínimo para poder tener otra vez acceso. Entonces era aquello una bola de nieve que nunca terminaba. Todos los meses pago mínimo, ¿verdad? Y la bola seguía ahí creciendo. En aquel tiempo Palí no aceptaba tarjetas de crédito, era solo cash. Y yo sabía que yo no podía seguir comprando en más por menos. Pero no tenía cómo, porque el cash que recibía era para ir a pagar la tarjeta y para luego usar la tarjeta, o sea, para volver otra vez. Pero aquel círculo no me dejaba salir, hasta que el profesor de mayordomía, Herbert Preus, ¿te acordás de Herbert, Jonathan? Me dice, si no das el primer paso, nunca vas a salir. No tengas miedo, el Señor ha dicho que te va a respaldar. Pues resulta que ese mes decidí que antes de ir a pagar las tarjetas, iba a ir a Palí. Y fui a Palí. Primero hubo que romper la barrera de la vergüenza, ¿verdad? Porque no empacaban, usted tenía que ir con las, con las cajitas, llevar a toda la familia, ¿verdad? Porque usted no podía traerse todas las cajitas usted, ¿verdad? Todo el mundo se había dado cuenta que había comprado, con la listita ahí, y todo marcas además, ¿verdad? Hasta la pasta de dientes era además. Y díganme, ¿qué pasó? Yo no lo preciso bien, Creo que había sido que repartían dividendos de la Asociación Solidarista, que me permitió ir a pagar tenía como para 3 meses el pago mínimo, y entonces se empezaron las finanzas a balancear. Y entonces me pude montar en pago mínimo, romper las tarjetas, porque en el capítulo anterior no podía romper la tarjeta. Entonces seguía la tentación, ya no solo para más por menos, sino para cualquier otra cosa. Entonces, en este capítulo era ir a pagar, romper la tarjeta, porque le creí, o Herbert me motivó a que creyera que si hacía lo que Dios decía, iba todo a estar bien. Entonces lo que quiero decirte es, realmente, todo el esfuerzo que hacemos de venir a la iglesia, de leer la palabra, de orarle al Señor, de decir que soy hijo de Él, está produciendo que yo crea en Él.
o no. Y les puedo poner montones de ejemplos de cosas que sabía que tenía que hacer, que Dios me enseñaba cuál iba a ser el resultado, pero que tenía un miedo pavoroso de tomar esa decisión. Devolver la casa, devolver el carro. Muchas decisiones que nos llenan de temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ir a trabajar sin carro? Tengo que tomar la decisión entre si el tratamiento que tomo es... yo les pregunto esto, porque le ha pasado a gente de la iglesia y como pastor me he dado cuenta. Un hijo desahuciado por cáncer, 29 años, y le ofrecen a la señora ir a Utah, donde un chamán que le ofrece curarle al hijo. Pero es un brujo. Pregunta, ¿usted lo lleva o no lo lleva? Cuando el Señor ha dicho que no comparte su gloria con nadie. Y cuando Pablo dice que para mí el morir es Cristo. ¿Lo llevo o no lo llevo? O prefiero que viva 42 años más, digamos, o 50 años más, pero no verlo en el cielo. ¿Qué hacemos? Hay que estar ahí, ¿cierto? Ok, entonces la pregunta es, ¿creemos o no creemos? Porque para oír y hacer es necesario creer. Proverbio 29-25 dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. ¿A quién le vas a creer? Porque uno tiene que creerle a alguien. La única manera que usted haga es que usted crea. Pero ¿a quién le está creyendo? Al que le dice o al mundo que dice, no, mira, eso es paja, usted haga esto, vaya aquí, vaya allá, ¿a quién le cree? ¿Verdad? Entonces, Salomón dice que temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. ¿Cómo me levantaré para mañana? Bueno, mañana ante algún temor, porque siempre hay algo que nos va a causar temor, podremos saber, porque está en su palabra, que confiando en Dios seremos exaltados. En cambio, si dudamos y tenemos miedo, el temor nos pondrá un lazo, nos inmovilizará y no podremos salir de las circunstancias en las que estamos. Mi amado y mi amado, vea, mañana, no vamos a ir muy lejos, mañana habrá algo que te causa temor. Se lo puedo asegurar. Mañana habrá algo que te cause temor. Mañana tendrás que decidir a quién le crees. Porque si le crees a los hombres, te vas a paralizar, te vas a inmovilizar, y eso es lo que hace el temor. ¿Qué es el coraje? Es hacer lo que tengo que hacer a pesar del temor. Se vale tener temor. Es que el miedo es algo que está en nosotros, o sea, se produce. Pero a pesar de ese temor, yo he decidido creer. Y entonces hago lo que tengo que hacer. Sí, se van a burlar, sí. Me van a decir loco, sí. Va a ser más duro el camino, sí. Salmo 34:4. Esta versión dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Este dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. ¿Por qué? Vean lo que dice. Él fue a orar, ¿verdad? ¿Cómo estaba cuando fue a orar? Lleno de miedo, ¿verdad? Ahí dice en el versículo, aunque no dice explícitamente, pero fue a orar porque estaba lleno de miedo. Dios le respondió. Y entonces, si ahora no tiene los temores, ¿qué significa? Que confió en lo que Dios le respondió. Entonces, nuevamente, si usted quiere que se quite el temor que tiene hoy, lo que tiene que hacer es confiar. ¿Confiar en qué? En lo que Dios ha dicho. ¿Y qué ha dicho Dios de tu circunstancia? No sé si lo sabes, puede ser que no sabes, entonces hay que ir a buscar consejo de alguien que tal vez tenga más kilómetros recorridos, a ver qué dice la Biblia sobre tu circunstancia. Porque puede ser que vos sos nuevo, no tienes mucha experiencia y no sabes qué dice la palabra con respecto a esto. Si quieres ir por los 5 sentidos y si no, que Dios nos lo revele. Pero de alguna manera nos va a responder. Creo que aquí termino con el Salmo 34, del 4 al 6. Dice, confía en el Señor y haz el bien. Confianza, hacer. Entonces, vea lo que va a pasar. Si confiamos, dice, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Entonces la prosperidad es el resultado de confiar en lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Y viviré seguro. Dice, deleítate en el Señor. ¿Qué es deleítate en el Señor? O sea, gózate haciendo lo que Él te ha dicho que hagas. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Y cómo se llamaba la lección de hoy? Entrega todo. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Esa es una promesa para ti esta noche. Escudriñala. A todos nos gusta lo que dice ahí, vivirás seguro y prosperarás. Qué linda esa promesa. Pero ¿cuál es la premisa? Lo que me toca hacer a mí. Confía en el Señor y haz. O sea, no solo confía, para confiar escuchás, para confiar te fue revelada. Ahora hazla, ponlo en práctica. Y entonces vivirás seguro. Yo diría casi que esta debería ser una promesa universal para el creyente. Porque Dios está dispuesto a cumplirla. Cosas que tenemos que tomar en cuenta. No tomemos como propios pensamientos ajenos o de otros. El temor es una fuerza externa que nos paraliza y solo mediante los pensamientos de orden espiritual, como el no teman, aquí estoy, soy yo, ¿verdad? Podemos gobernar el corazón. Tremenda tarea tenemos, ¿sí o no? ¿Qué andamos buscando? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué necesitamos hasta ahora? Renovar el entendimiento, gobernar el entendimiento. Y ahora sí, una vez que está gobernado, entonces escucha lo que dice el Señor, créelo y hazlo. Entonces, vivirás seguro
y prosperarás. Creo que esto nos confronta a nosotros. A veces creemos que somos muy buenos, que somos buenos, es más, hasta, no sé si a usted le ha pasado, hermano, dígame una cosa, usted es creyente, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Usted cree? Yo le hubiera dicho, vieras que estoy luchando para ser creyente. Pero la religiosidad, ¿verdad?, nos mete en ese lenguaje y entonces dice, a ver, ustedes que son creyentes. Entonces, si somos creyentes es porque escuchamos, ¿verdad?, procesamos y ponemos en práctica. Pero si hiciéramos eso, viviríamos seguros y prosperados. ¿Recuerdan la brecha? La brecha era muy grande entre lo que Dios dice que quiere que tengamos y seamos y lo que yo tengo y soy. Y la única manera de cerrar esa brecha es a través de la renovación del entendimiento. Y esa renovación es escuchar, creer y hacer. ¿Estamos? Bueno, preguntas, comentarios, testimonios. Uno aquí. Bueno, hablando del temor, aquí me lo estoy quitando. Tengo un testimonio con respecto a esto de legendarios. Ajá. Cuando me di cuenta que existía eso, yo dije, en la próxima que va a haber, voy a ir, ¿verdad? El sábado salí de acá con una amiga, iba para la casa y dije, ya me apunté. No tengo el dinero, pero voy a ir. Dios proveerá, me dice ella. Así es, amén. Uh-huh. Y la verdad es que yo tenía un ahorrito ahí pequeño y hoy salí con ese ahorro. Me acordé que tenía otro donde trabajo y digo yo, lo necesito para pagar algo, pero voy a ir y lo voy a depositar, voy a ir a Legendarios. Y de verdad fui y lo hice y fue como que me cayó en el trabajo de que ahí tenía ese dinero y yo dije, bueno, lo voy a utilizar. Y eras que ya se me dio, fui, lo deposité y yo dije, vea, Dios proveerá, y pensé en lo que me había dicho ella. Y ayer en la noche le dije a mi mamá, no voy a poder ir, no tengo el dinero, quiero ir, pero ya y será en la próxima. Y me sucedió eso, ¿verdad? Y eras que hoy, después de que hice todo lo que hice y vi que iba a poder ir, más bien hice un negocio y recuperé el 50% del dinero que había invertido para ir A Legendarios. a Legendarios, y ese dinero ahora lo voy a utilizar para lo que tenía que pagar. Bendito Pero Dios. yo oré y le dije al Señor, si está para que yo vaya, y yo confío en ti y voy a ir. Y ese es mi testimonio, o sea, Qué belleza. el hablar de creer, que si hay alguien aquí que si tiene alguna duda de creer, y pues no duden, porque yo creí que sí iba a ir y ya estoy apuntado. ¿Verdad? Amén. Amén. Nada más de que llegue el día, Que llegue el día, sí. me monte a la buseta o lo que vayamos. Es a pie. Bueno, vamos. Pero sí creí que iba a ir siempre. Digo, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo voy a ir. Entonces sí le creí al Señor, y lo que me dijo mi amiga saliendo aquí el sábado, Dios proveerá, me dice. Sí. Y yo le dije, amén. Entonces lo creí y siempre lo creí, y llegó el momento y llegó y se me dio todo. Y ya estoy para ir, y para mí es testimonio, porque estamos hablando primero de quitarse el temor, porque tenía como 10 minutos de estar pensando si lo decía o no, delante de todos. Bellísimo. Pero es testimonio y el creer, ¿verdad? Y algo de lo que aprendimos hoy, si bien es cierto, te lo dijo una amiga, ¿verdad?
esa amiga citó la palabra. Exactamente. Y fue Dios revelándote a través de una persona, ¿verdad? Dios tiene, como dijimos, el Espíritu Santo tiene miles de formas, millones de formas de cómo revelarnos su voluntad. ¿Qué estaba diciéndote el Señor? Yo voy a proveer. Usted haga lo que tiene que hacer, yo voy a proveer, yo estoy aquí. Sí, Me encanta. Y escuchando aquí ahorita, como Le damos un aplauso por... Excelente. Y vas a ver, Legendarios va a cambiar tu vida. Amén, así va a Sí, ser. sí. Eso Bueno. sería, muchas gracias. ¿Alguien más? Allá. Sí, nada más me quedó una duda con la mente y el corazón. Digamos, cuando el tema en la Biblia habla de corazones duros, entonces se refiere duro de mente, duro corazón, duro de alma, más o menos eso. Sí, voy a... déjame ver dónde era que lo tenía. Si quieren, busquemos un tirito, Romanos, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Leo así. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad, ¿verdad? Les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual lo hacen, pero aún incitan a otros
a que también lo hagan. Si vos ves, aquí está hablando de un comportamiento de los hombres, ¿verdad? De lo que hacen, pero indistintamente él habla de mente, de corazón, de razonamiento, de entendimiento. O sea, eso es, ahorita no voy a traerlo, te lo prometo, las palabras en hebreo para mente, corazón, entendimiento, ¿verdad? Y ver que todas conjugan, son de la misma familia, ¿verdad? Porque, vamos a ver, los salmos y los proverbios, que son los primeros que hablan del corazón, ¿verdad? Son bastante románticos, digámoslo así. Entonces se hablan en un lenguaje bastante romántico, pero su raíz es exactamente la misma. La única parte que Dios tiene para influenciar al hombre es su mente. O sea, no hay otro, ¿verdad? Para influenciar al hombre. Y la única parte donde Dios le habla al hombre es a través de su espíritu, ¿verdad? Entonces revela a través del espíritu y convence o influencia la mente. Como lo habíamos visto aquí, dice, y no hemos recibido el espíritu del mundo. Tal vez se pueden leer ahí 1 Corintios 2, 9 y 10, ¿verdad? Donde vemos que Dios revela a través del espíritu, pero trata de convencer al alma y el alma en realidad es la mente. Entonces, mente, corazón, entendimiento, ¿cómo se llama? Razonamiento, todo está aquí. ¿Ok? ¿Alguien más? Ya te llega ahí el micrófono. Sí, buenas noches. Una consulta, cuando la Biblia habla del corazón se está refiriendo a la mente, ¿correcto? Y en Jeremías donde dice que engañoso es el corazón Del hombre. Ajá, digamos, en sí, entonces, ¿cómo se podría interpretar eso? Porque Ajá. ya por sí solo está diciendo que naturalmente, sí, pues la mente va a estar engañosa. Entonces, Sí. ¿cómo interpretamos eso? ¿Cuál era una de las, cómo se llama, requisitos para poder vivir esa vida en abundancia? Era uno de los capítulos, ¿cómo se llamaba? Gobernar el corazón, gobernar la mente. La mente por sí sola, ¿verdad?, te va a traicionar. Pero una mente gobernada, ¿verdad?, ¿qué hace? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, una mente que es capaz, una mente gobernada, toma cualquier cosa que esté a su alrededor, lo captura y la lleva y la compara con la palabra. Entonces, por eso decía que llevando cautivo, ¿verdad?, no dice algunos pensamientos, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice esto que me están ofreciendo? Pero si usted quita la palabra y quita ese llevar cautivo, la mente te hace, es más, ni siquiera es la mente, ¿verdad? Son las mismas emociones. Lo que hablamos el otro día, ¿verdad? Usted me decía a mí fiesta y la mente la usaba el lunes cuando venía, ¿verdad? Iba directamente a la voluntad. Entonces dice, engañoso es el corazón. En ese caso, el corazón podríamos estar hablando del alma, ¿verdad? Porque recuerde que las emociones también toman decisiones por mí. ¿Ok? No sé si hay alguien más. Aquí. Gracias. Bueno, yo tengo muchos años de... sí. Yo crecí en el Evangelio, gracias a Dios, pero llega un punto en que uno empieza a cuestionarse cosas y a tratar de entender. De niño uno no entiende tantísimas cosas, llega adolescente y uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y es una de las preguntas de niño, incluso de adulto, cuesta saber. Yo me preguntaba siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y al actuar, como habla el pastor, de actuar, de decidir los miedos que uno tiene y cuáles son los miedos, fracasar, dañar a alguien quizás, quedar en la calle, principalmente equivocarse. Y yo me decía, pero ¿cómo encuentro yo la voluntad de Dios? Y bueno, hace años encontré muchas respuestas respecto a eso, y uno de los pasajes que me enseñó acerca de eso es ese pasaje precisamente de Salmos, donde nos habla de que deleítete en el Señor y Él concederá
deseos de nuestro corazón. Y también me llegaba en mente en ese momento el pasaje que comentaron acerca de que por qué Dios me está diciendo que me va a conceder mis deseos del corazón, del alma, si es engañosa. Él no va a hacer eso porque va a ser para daño para mí. Pero lo que yo veo al principio del versículo de actuar, el de creer, es porque Él quiere que nos deleitemos en Él, confiar en Él, no en nuestros propios pensamientos. En el momento en que yo me conecto en el pensamiento, en confiar y conectarme en ese nivel de deleitarme en Él, quizás no lo entiendo, Dios no lo va a entender, pero yo me deleito en Él. Ahí es donde mis deseos del corazón se alinean al Señor. Es lo único, porque los deseos del mundo, cuando yo estoy en el mundo, por supuesto están totalmente aparte de mi Señor, pero cuando yo me deleito en Él, cuando me humillo ante Él, cuando yo lo reconozco, cuando reconozco que es el único Salvador y Sanador y el único que me puede llevar a lo que esperamos, a la tierra prometida, es ahí donde ya se alinea nuestra alma con el Espíritu, y ahí es donde nos concede no solamente la prosperidad aquí en este mundo, ¿verdad?, que decía Salmos, sino prosperidad en todo, porque dice que Él nos prospera en todo. Así es. Nuevamente, nos hemos metido a lo largo de los años en mucho lenguaje religioso, ¿verdad? Yo aquí he vacilado mucho con, ay, bendecido, prosperado, en victoria, ¿verdad? Pero este salmo, ¿verdad? Los cumpleaños. Fulanito, ay, que el Señor te conceda los deseos de tu corazón. Ten cuidado, porque si Dios me concediera los deseos que tengo en el corazón ahora, serían para muerte y destrucción, ¿verdad? Ese versículo dice que Dios va a conceder los deseos del corazón si y solo si yo cumplo creer en Él, poner en práctica y deleitarme en lo que estoy haciendo. O sea, para mí es un gozo hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Y cuando yo llegue a ese nivel de que me gozo en hacer eso, entonces Dios dice, ya estás listo para que los deseos de tu corazón se cumplan. Porque yo no voy si yo me estoy gozando en lo que Dios dice, difícilmente voy a tener un deseo en el corazón de algo corrupto o algo que me va a hacer daño, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, que sí, esa es la frase o el más, ¿cómo se llama?, cajonera para el cumpleaños, ¿verdad? Y tengamos cuidado, porque si Dios concediera eso, me podrías estar deseando lo peor para el cumpleaños, ¿verdad? Bueno, nos ponemos de pie para orar, despedirnos. Jeffrito, nos despide usted en oración. Bendito seas, Señor. Amado seas, Señor, en esta noche venimos delante de ti agradeciéndote por esta palabra, esta enseñanza que nos has puesto a cada uno en nuestro corazón. Gracias te damos por el pastor, Señor, que has puesto delante de nosotros para aprender de las maravillas que tienes para cada uno de nosotros en la palabra. Hoy deseo, junto con mis hermanos, pedirte, Señor, que esta semilla que has sembrado en nuestro corazón florezca, madure y que podamos poder contar el testimonio de lo que tú has hecho esta noche en cada corazón. Así es, Señor. Sí. Que no tengamos temor de poder experimentar la grandeza de tu amor por nosotros. Que así como tú lo has hecho conmigo, porque lo he podido saber y experimentar, con cada uno de nosotros nadie está eximido de poder experimentar todos los beneficios y
todas las grandezas que podemos sentir junto contigo. De manera especial te pido por las familias que nosotros representamos, para que a través de esto que vas a hacer con nosotros, ellos también puedan aprender y se pueda transmitir de generación en generación. Esto que don José está transmitiendo con nosotros, que lo puedan aprender nuestros hijos por nuestro ejemplo, que lo puedan aprender nuestros nietos, y que en tiempos de dificultad como en la que nosotros muchas veces pasamos, ellos también puedan decidir por ti. Todo esto te lo he orado en acción de gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, que el Señor los lleve con bien, les cuide, que tenga una excelente semana.